dedicada a la innovación turística. En la mesa contamos como participantes a Turismo Región Centro de Portugal, Segitur, Instituto Tecnológico Hotelero, ESADE, Andalucía Lab y Clúster de Turismo de Extremadura. Modera Manuel Molina, director de Hosteltour. Hosteltour es la plataforma de información turística profesional más importante de España. Algunos datos: 90.000 suscriptores y 240.000 usuarios únicos mensuales. Tiene sedes en Latam, Caribe y Brasil. La manera de abordar el turismo por parte de Hosteltour es la consecución del sector como un todo, donde integran alojamiento, intermediación, política turística, economía e innovación turística. Justo en este último eje es el que se inicia esta mesa redonda de innovación turística. Tiene la palabra Manuel Molina. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias en primer lugar a Turismo de Extremadura y a la organización de este interesante evento por la oportunidad que nos han dado a Hosteltour para acompañarnos en un día tan relevante como es este y en este auditorio tan impresionante y con esta audiencia, y sobre todo para hacerlo, para hablar sobre un tema tan apasionante como es la innovación, porque si hay algo de lo que se habla en cualquier evento, en cualquier foro, cualquier ponencia, una de las partes más importantes siempre es la innovación, aplicada a cualquiera de sus variantes, sostenibilidad, cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, gracias por esa oportunidad que nos dais. Cuando se habla de innovación, inevitablemente uno tiende a pensar, o quizás más recientemente no tanto, ¿no? Pero uno tiende a pensar en esas grandes multinacionales que dedican ingentes cantidades de presupuesto a analizar, a investigar, a desarrollar aplicaciones que tienen que hacer de nuestra vida pues, como parte de una película futurista. Pero realmente, si por algo se caracteriza la tecnología, es por la capacidad democratizadora que tiene de hacer que tanto los grandes como los pequeños actores, sobre todo de un sector tan atomizado como es el turístico, tengan, si no la misma oportunidad, sí las herramientas suficientes como para poder competir, como para poder correr esta carrera de resistencia que es la adaptación continua a las necesidades del cliente. Obviamente cada uno dentro de sus posibilidades. En este amplio abanico de oportunidades que se abre para todos con la innovación y más que nunca en estos momentos, es muy importante el entorno móvil. Lo decía en su ponencia anterior Juancho, lo decía también recientemente el responsable de Google para el sector turístico. Ya no es una opción. El móvil es el presente, no sabemos cuál será el futuro, pero desde luego el móvil y la adaptación al móvil no solo es una obligación, sino que además puede suponer una oportunidad para aquellas empresas y aquellos destinos que en la primera fase de la adaptación a las nuevas tecnologías, a esta ola de tecnología de los últimos años, no supieron encontrar esa fórmula. La adaptación actual que hay que llevar a cabo para el entorno móvil es cada vez más importante y es una nueva oportunidad para todas esas empresas. La innovación se erige así como un elemento de diferenciación para empresas y para destinos frente a la competencia, además de ser un ingrediente competitivo cada vez más vital para la permanencia de unos y otros en el sector. Y la innovación siempre debe tener presente una parte de contribución a la accesibilidad turística. Con eso lo que queremos decir es que realmente una de las patas más importantes con respecto a la innovación es la sostenibilidad. Que la sostenibilidad se apoye sobre todo en tres partes. Una sostenibilidad, desde luego, medioambiental, pero también económica y social. Por solo citar algunas de las posibles aplicaciones que la innovación está ofreciendo al sector turístico en sus más diferentes ámbitos, como pueda ser desde el alojamiento a las actividades en destino, la gastronomía, a los propios destinos, una de ellas, como digo, es la posibilidad que tiene de automatizar labores más sencillas y poder dedicar parte de esas plantillas que hasta ahora estaban realizando esas acciones a desarrollar trabajos que aporten
una mayor calidad o aporten una mayor sensación, como decía Juancho en su intervención anterior, de relación con el cliente. Es decir, aquí sois muchos los estudiantes que estáis hoy aquí, que sepáis que no solo vais a competir entre vosotros, no solo vais a competir con otros jóvenes formados en todas las partes del mundo, sino que también vais a competir contra los robots, y eso, desde luego, no va a ser fácil. A pesar de que estamos en un sector, como se dice en muchas ocasiones, estamos afortunadamente en el sector de las personas. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta y seguramente en algún momento de la mesa vamos a hablar de ello. Pero también estamos, sin ninguna duda, en el sector de las tecnologías. Unas tecnologías, en el caso de los destinos, y tenemos aquí la oportunidad hoy de poder profundizar en algunos de ellos, están muy presentes en el caso del desarrollo de destinos turísticos inteligentes por la Secretaría de Estado de Turismo de la mano de Segitur, en el que participan hasta 12 destinos españoles y 2 internacionales, si no me equivoco, Carlos, mexicanos, ambos, en el caso de Tequila y Cozumel. Y entre los nacionales encontramos también con algunos de interior como Badajoz, pero también con destinos maduros, pioneros, como se dice ahora, para no utilizar a lo mejor esa palabra de destinos maduros, de sol y playa, que buscan reforzar su reconversión, como puedan ser Marbella o Almería. También tendremos representantes de Andalucía que nos van a poder hablar un poco de esa adaptación. En cuanto a los hoteles, que también tenemos representados aquí en la mesa, los hoteles se han consolidado como los primeros de la clase en innovación, con una clara apuesta en inversión y en recursos de investigación para nuevos desarrollos y procesos, pero no solo de la mano de grandes cadenas, como decíamos antes, y veremos algunos ejemplos, sino también de esas pequeñas cadenas e incluso alojamientos independientes de los más diversos tamaños, y veremos algunos ejemplos también. Algunos de estos proyectos, que hace solo unos años podían parecer de ciencia ficción, como pueda ser el móvil como llave de la habitación, la posibilidad de elegir habitación antes de llegar al hotel, la posibilidad de realizar el check-in online, consultar disponibilidad de actividades a través de la consejería virtual, todas esas aplicaciones que hace algunos años parecían pues, prácticamente de ciencia ficción, ya son una realidad ampliamente implantada. Y la innovación también desempeña un papel cada vez más importante para facilitar la operativa interna de las empresas turísticas, al proporcionar más datos concretos sobre las tendencias. Y aquí estamos hablando ya de otro de los grandes elementos a tener en cuenta en el desarrollo de las estrategias turísticas, como es el conocimiento del cliente, el análisis de los datos. Esa es una parte muy importante que implica no solamente cuestiones tecnológicas, sino también cuestiones legales e incluso éticas para el manejo de todas esas informaciones que está llegando. Desde luego, sería imposible citar en estos 5 minutos de introducción todas las aplicaciones en las que se está trabajando, pero además, qué mejor que ellas mismas y las que tenemos hoy aquí representadas para que nos cuenten sus avances en la consecución de esos objetivos, y por eso voy a presentaros ya a las 6 personas que en los próximos minutos nos van a acompañar y nos van a ofrecer sus experiencias y sus conocimientos. Nos acompaña, como decía antes, Adriana Rodríguez, que es la jefa de núcleo de la región del centro de Portugal. Es por orden exactamente como lo veis aquí, de derecha a izquierda para vosotros. Carlos Romero, que es el director de I+D+I de Segitur. Álvaro Carrillo, director general del Instituto Tecnológico Hotelero. Josep Francesc Valls, catedrático de SADE y director del Aula de Innovación Turística de SADE. José Luis Córdoba, director adjunto de Andalucía Lab. Y Jesús Viñuales, presidente en el papel local, el presidente del clúster turístico de Extremadura. Así que, si os parece, damos paso a la primera intervención. Adriana. Olá, viva, muito bom dia. Eu, infelizmente, não vou falar em espanhol. Vou tentar falar calmamente para que me consigam perceber. Como podem verificar facilmente, bom dia aos meus colegas de painel, bom dia, Manuel. Gostaria, num primeiro momento, de cumprimentar e agradecer o convite que nos foi dirigido por parte do Francisco António Martim, diretor-geral do Turismo do Governo da Extremadura. É um prazer para nós estar aqui,
em mais um momento em que nós potenciamos este estreitar de relações entre a Extremadura e a região centro de Portugal. Eu represento hoje aqui Pedro Machado, o nosso presidente, que por motivos que se prendem com a... Desculpem-me a expressão, mas temos que dizer a verdade nua e crua, com a tragédia que se abateu sobre o nosso país e, em particular, sobre a região centro de Portugal, e falo e refiro-me particularmente aos incêndios que deflagraram há poucos dias na nossa região, por todo o país, mas em particular e com mais incidência na nossa região centro de Portugal. Estamos a fazer um levantamento junto aos municípios de quais são verdadeiramente os danos. E porquê é que eu faço este parênteses aqui? Primeiro, para justificar a ausência do Presidente Pedro Machado e, em segundo, para vos dizer que nós não baixamos os braços, que nós estamos motivados, que nós estamos confiantes e que acreditamos que todos juntos vamos fazer renascer novamente o verde e a esperança às pessoas que habitam a região centro de Portugal e todo o nosso Portugal. Em particular, a nós preocupam-nos as questões ligadas aos empreendimentos turísticos, aos percursos pedestres que foram afetados, e estamos aqui a falar de um aspecto muito importante que se relaciona com o turismo de interior e a região centro de Portugal, como eu irei apresentar dentro de momentos. É uma região muito diversa, é uma região que tem 100 municípios, é servida pelo aeroporto de Lisboa e pelo aeroporto do Porto, ou seja, fica ali entre duas grandes áreas metropolitanas, e é a partir destas duas grandes entradas que nós recebemos os turistas externos, os estrangeiros. Apresentarei também quais são os nossos principais mercados emissores de turistas. A esperança e a mensagem que quero passar é exatamente esta. É de esperança, de que estamos a trabalhar com o Governo, com a Secretaria de Estado, com todos os ministérios, porque o turismo envolve uma série de outros ministérios, não pode nem deve ser estanque, envolve agricultura, envolve florestas, e este projeto de reflorestação é verdadeiramente importante, não só para Portugal, para o interior do país, mas também para a Espanha, que acredito e temos visto que sofre do mesmo problema. Deixo este repto de que não fiquemos de braços cruzados a aguardar que outros façam um trabalho que também devemos ser nós a fazer e a exigir que façam, porque estamos a falar aqui na defesa de pessoas, de bens e, em particular, do setor turístico, porque ninguém quer visitar um destino que não seja seguro. E esta questão da imagem é uma questão verdadeiramente importante que nós temos de preservar, porque daqui a pouco temos o terrorismo e os incêndios lado a lado neste flagelo à imagem positiva que gostamos de passar e precisamos de passar dos nossos destinos. E este foi um pequeno prólogo. Viremos então avançar para a apresentação da Turismo Centro de Portugal. Eu represento esta região que vocês veem aqui nestas cores azul, verde, vermelho, amarelo. É uma região num país que se chama Portugal e que no ano passado recebeu 17 milhões de visitantes, 17 milhões de turistas. Nós somos apenas 10 milhões. Apenas para que tenham uma noção da importância destes números quando comparados com a dimensão geográfica, da densidade populacional de um país. Somos 10 milhões e no ano passado atingimos os 17 milhões de uma forma geral. Este ano, todas as projeções indicam de que iremos bater novamente recordes. Vamos bater recordes, já se falam nos 20 milhões, nos 22 milhões, e tudo isto entra aqui, naquilo que disse o Manuel, com as questões da sustentabilidade, que estamos atentos e devemos verdadeiramente estar atentos para garantir que um país pequeno em tamanho, mas grande na alma, consegue receber bem, mantendo os seus critérios de autenticidade e a qualidade de vida das populações que nele habitam, mantendo e assegurando que esses são a base principal de tudo. Não queremos um desenvolvimento onde as pessoas que vivam no país não consigam ter qualidade de vida. E esta deve ser verdadeiramente uma preocupação. Apenas para dar uma outra nota,
Cumprimento aqui os meus colegas também da região do turismo do Alentejo, o António Lacerda, o Vítor Silva. É um prazer ter cá os nossos conterrâneos e também todos os empresários que foram convidados para estar aqui presentes, para passar também esta mensagem de inovação, de trabalho, de dedicação e de diferenciação do destino. E eles também são eles que estão de parabéns no trabalho diário que fazemos de promoção do nosso destino, do centro de Portugal e de Portugal no geral. Turismo Centro de Portugal tem esta designação mais formal. É a Entidade Regional Turismo Centro de Portugal. E tem esta missão, a missão de fazer a promoção interna, ou seja, para os portugueses, desta grande região que tem aquelas regiões sub-regiões, nós chamamos de sub-regiões, que indiquei. Todas elas, esta aqui é o Oeste, Viseu, Aveiro, Castelo Branco, são cerca de 7 delegações que nós temos por toda a região, com colaboradores da Turismo Centro de Portugal, que todos os dias trabalham no sentido de, com os parceiros privados, com os municípios, estruturar produto e promover a região. Este é um slide que eu gosto particularmente de mostrar, não por prepotência, não por vaidade, mas porque é também um reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver. A região centro de Portugal, ao contrário de outras regiões do nosso país, como por exemplo o Algarve, quando nós pensamos no Algarve, conseguimos perfeitamente entender no espaço e no tempo onde é que fica o Algarve, qual é o principal produto do Algarve, é o sol e praia. O nosso não. A nossa região é uma região recente que agregou várias sub-regiões em 2013 e que nos colocou um grande problema, um grande desafio. Esta perspectiva do problema, nós conseguimos transpô-la para uma perspectiva de desafio. E o desafio é exatamente este. Como promover uma região tão diversa, com tantos produtos turísticos, como o centro de Portugal? Nós aqui não podíamos apenas atrair turistas para visitar o sol, ou usufruir do sol e praia, porque nós temos muito mais, temos uma grande diversidade. Nós temos e somos bastante fortes no turismo de interior também. Então, para além das questões da litoralização do turismo, os turistas que tendem a aproximar-se das faixas litorais para fazer férias, tínhamos também um território muito diverso, muito rico, a vários níveis, que era importante integrar este grande projeto de promoção de uma região tão diversa como esta. E estes são alguns dos prémios que nós fomos arrecadando desde 2013 pelo nosso trabalho, nomeadamente termos sido a melhor região de turismo nacional na Feira de Lisboa, numa das maiores feiras nacionais de turismo, o melhor stand nacional, como referi. Fomos também considerada a melhor região do turismo nacional pelo Portugal Travel Awards em 2015. 2015 foi um ano verdadeiramente forte. Somos também o destino preferido da ECTA, que é a Confederação Europeia dos Agentes Europeus e Operadores Turísticos, e somos o destino preferido da APAVT, que é apenas a maior associação de agentes de viagens nacional. Apenas para dar mais uma nota, também recebemos no ano passado o Prémio Turismo Português nos Prémios do Turismo da Extremadura. Ou seja, há aqui uma ligação muito próxima com esta grande região que é a Extremadura e pela qual nutrimos um grande carinho. O nosso território, apenas alguns dados que eu considero verdadeiramente importantes a destacar aqui hoje. Temos 189 monumentos classificados como património nacional. Temos 279 quilómetros de faixa atlântica, ou seja, não somos um destino, não queremos e não temos a assunção de ser, ou a arrogância, prepotência, chamem-lhe o que quiserem, de sermos um destino de praia, mas temos 279 quilómetros de costa atlântica, com belíssimas praias, com a maior onda já surfada, 23 metros, e foi surfada na região, no concelho da Nazaré, numa das nossas praias mais famosas e conhecidas pela prática do surf, uma onda de 23 metros,
incêndios. Temos também 700 km de percursos pedestres. Destes 700 km, nesta altura, temos alguns que foram afetados, como referi, pelos incêndios, mas temos os empresários a trabalhar, temos a natureza também a trabalhar, no sentido de repor todas as condições para continuarmos a receber ao mais alto nível todos os praticantes de percursos pedestres e caminhadas. Temos 8 sítios distinguidos pela Unesco, inclusive um dos nossos grandes projetos que vai ser apresentado no dia 13 de novembro chama-se Lugares Património Mundial do Centro. O que é que nós pretendemos fazer com este projeto? O que pretendemos é simples. Nós estamos habituados a olhar para os edifícios até com alguma indiferença. Vamos lá uma vez na nossa vida visitar. As próprias crianças crescem sem saber verdadeiramente qual é a realidade, o que é que está por detrás daquele património. Queremos reverter isto, queremos mudar o paradigma, queremos que haja aqui um sentimento identitário, uma apropriação das populações relativamente a estes lugares de património mundial, que não são só lugares materiais, também podem ser imateriais. E é este um projeto que nós iniciaremos agora em novembro, verdadeiramente, e que se arrastará até 2018. Destaco aqui Fátima. Fátima é um dos maiores altares marianos. Só no ano 2016 recebemos 5 milhões de visitantes a este grande altar mariano. Nós dizemos-lo com muito orgulho, porque é uma das nossas marcas fortes do centro de Portugal. Quando olhamos para um território tão vasto e tão diverso, onde é difícil fazer a distinção de um concelho, de um monumento, porque são todos diferentes e todos igualmente importantes, há pelo menos 2 marcas verdadeiramente fortes e que todos vocês irão reconhecer pela notoriedade que têm. É Fátima e é a Serra da Estrela. Estas são 2 das nossas marcas mais fortes no centro de Portugal e dizemos-lo com bastante orgulho. Este altar mariano recebeu 5 milhões, atrai pessoas dos 4 cantos do mundo e enquanto muitas vezes Portugal não é reconhecido em destinos como os Estados Unidos ou um outro qualquer na América, Fátima é mais facilmente reconhecido que propriamente a marca Portugal. E nós temos que alavancar toda a marca Portugal, toda a marca Centro Portugal, a partir desta grande marca que é Fátima. Temos parques e reservas naturais, temos 2 projetos que eu também gostaria de destacar aqui, uma vez que estamos a falar do turismo de interior, são 2 projetos verdadeiramente estruturantes e são o projeto das aldeias históricas, que são 12, e o projeto das aldeias de xisto, que são 27. Estes são 2 projetos de aldeias do interior do centro de Portugal, do interior do país, do interior da região centro de Portugal, 2 aldeias históricas, ou seja, aldeias onde nós encontramos facilmente marcas da nossa história, do nosso património, castelos, muralhas, que se uniram em torno desta ideia comum de que juntos somos mais fortes. E o mesmo se aplica às aldeias de xisto. Juntos somos mais fortes. As aldeias de xisto, só para terem uma noção, Schist Villages, eu não sei se conseguem perceber esta designação, Schist Villages são aldeias que estão localizadas essencialmente nesta zona afetada pelos incêndios. São cerca de 27 aldeias, verdadeiramente inesquecíveis, lindas de morrer, desculpem a expressão, são fantásticas e eu deixo o repto para que todos os que aqui estão visitem o Centro de Portugal e conheçam estes 2 projetos, onde vocês podem encontrar projetos incríveis de hotelaria, de grande qualidade, onde privados e públicos se unem no sentido de apresentar um produto que seja comerciável, que seja vendável e que está a ter sucesso, um enorme sucesso. Fica verdadeiramente o repto para que visitem as aldeias de xisto e as aldeias históricas. Temos também, e somos muito fortes em termos das termas, temos 18 termas na região centro de Portugal, em particular aquela que tem mais notoriedade, que é as termas de São Pedro do Sul, e avançando rapidamente, 5 CVRs, e porque estamos a falar de turismo de interior, as comissões vitivinícolas, o enoturismo, são
incríveis, são fundamentais para ajudar a atrair visitantes ao destino e para apresentar qualidades ou atrativos que nós não podemos encontrar na praia. Temos 5 regiões vitivinícolas, temos uma especialização muito grande em termos do enoturismo, com belíssimas quintas, belíssimos vinhos e que vale verdadeiramente a pena visitar. Avançando, temos também o Caminho de Português de Santiago. Em termos de oferta turística, estamos a crescer. Estamos a crescer até porque os programas, os fundos comunitários têm dado aqui uma ajuda fundamental aos nossos empresários para que possam ser arrojados, criarem os seus próprios negócios no setor turístico, criando AILs, alojamento local, hotéis, hostels, também muitos a aparecer na região centro de Portugal. Em termos de animação turística, que também é fundamental para ajudar a estruturar o produto, também têm surgido muitos jovens. Em termos de evolução de hóspedes e dormidas, apenas para dizer que temos crescido particularmente em termos, apesar do nosso mercado principal ser um mercado interno, ou seja, dos portugueses, somos muito visitados por espanhóis, vocês são o nosso principal mercado e nós prometemos, e fica aqui a promessa, de que vos trataremos sempre muito bem, até porque somos... E acreditamos que há um projeto e há uma missão maior do que estarmos a apresentar e a projetar apenas o centro de Portugal, ou o Alentejo, ou a Extremadura. Acreditamos que também aqui, juntos, poderemos ser mais fortes. Nós recebemos-los, vocês recebem-nos e muito bem, é sempre um prazer virmos cá, mas é importante que talvez juntos consigamos atrair e chegar a mercados muito mais interessantes, mais longínquos, como por exemplo a China, e é para aí que estamos a direcionar os nossos ponteiros. Muito rapidamente, apenas para vos dizer que este é um dos nossos mais recentes spots promocionais. Foi criado de uma forma muito espontânea, não foi criado especificamente para promover o Centro de Portugal e a diversidade do Centro de Portugal, foi criado porque nós queríamos apresentar, no âmbito do projeto da ECTA, queríamos apresentar a estes 80.000 operadores turísticos e agentes de viagem espalhados por toda a Europa. Criamos este vídeo que tem merecido ao longo do ano 2016 e 2017 reconhecimentos nacionais e internacionais e chama-se Preferred Destination 2017. Estes são alguns dos prémios que já recebemos em destinos como a Sérvia, como a República Checa, como a Croácia, como os Estados Unidos da América. É um filme que tem levado o nome do Centro de Portugal, tem levado e tem promovido de forma ímpar a marca Centro de Portugal, e é desta forma que termino, pedindo permissão para partilhar convosco e para ajudar também a desmistificar esta imagem cinzenta que porventura ainda tenham do nosso país e da nossa região. Despeço-me agradecendo e vamos ver este pequenino filme de cerca de 2 minutos que vos deixará com certeza com muita vontade de visitar a nossa região. Não tem som. Everlasting loves of the knowledge pillars of the house.
found a different region inhabited by legends and mystery. Of ancient arts and walled cities, of endless cloisters and victories that lifted monasteries. Land of kings and queens, of tragic and everlasting loves, of the knowledge pillars, of the house of Portuguese culture. I found a different landscape of mountains and glacial valleys, of rivers embracing the earth and waves touching the sky, islands with hidden treasures, and sacred places where generations meet. I found a land where the past is recreated with flavors that linger on the plate, and traditions more and more alive. I choose a different region. I choose the center of Portugal. Turismo Centro Portugal, a country within the country. A continuación, Carlos Romero, director de I+D+I de Segitur. Hola, buenos días. Bueno, me ha dicho, es un placer estar aquí con todos vosotros. Me ha insistido mucho Manuel en que tenemos 7 minutos para intervenir, bueno, más 3 minutos de cortesía, son 10 minutos y voy a tratar de hacerlo en 15, ¿no? El objetivo fundamental, cuando venía aquí, me decían en Segitur, oye, Carlos, vas allí y tal, tienes que hablar de 3 cosas sobre todo. De qué es Segitur, que os conozcan, que nos conozcan, dónde estamos, lo que hacemos, tal. Segundo, hablar de innovación, porque para eso te han llevado a una mesa redonda para hablar de innovación. Y tercero, hablar de lo que hacemos. Bueno, pensando en los 7 minutos, más los 3 de cortesía, más los 15 que voy a utilizar, dije... He puesto el cronómetro en marcha, ¿eh? Sí, bien, los 15. Entonces... Bueno, ponerla... Ahí está. Vale. Al final no voy a hablar ni de quiénes somos, ya lo podéis buscar ahí, segitur.es, no voy a hablar ni de lo que hacemos y me voy a centrar en hablar durante 10 minutos en esto de la innovación, ¿no? Con la idea de dar algún marco de referencia donde ordenar las cosas, ¿no? A mí me gustan mucho los mapas. A mis hijos los tengo mareados con los mapas porque de alguna manera la cartografía nos permite enfrentarnos a lo desconocido sin perder el rumbo, ¿no? Es una herramienta muy útil en las empresas, en los destinos, en los países, en la vida personal de cada uno. De alguna manera pretendo en estos 10 minutos hacer un repaso cartográfico casi de aquellos elementos que constituyen los retos a los que nos enfrentamos como sector turístico, los retos a los que nos enfrentamos como sociedades y cuáles son aquellas tendencias, 10, 12 tendencias que organizan de alguna manera, que os puede permitir orientaros en esto de afrontar la innovación, ¿no? Bueno, quería empezar con esto de que de alguna manera todos participamos de ese cambio tecnológico en el que estamos inmersos, bien porque originamos el cambio, bien porque lo sufrimos como usuarios, bueno, bien porque lo sufrimos también a veces como usuarios de esos WhatsApps de nuestros hijos en los colegios, ¿no?, que nos traen locos, o bien porque somos víctimas a veces de esa transformación tecnológica que nos saca del mercado, ¿no? Y ahí se enfrentan empresas, destinos más grandes con otros más pequeñitos, ¿no? Y no está claro que siempre ganen los grandes en este proceso, ¿no? Quizás el análisis de lo que ha sido el desarrollo tecnológico evolutivo del sector turístico en los últimos años nos viene a indicar casi todo lo contrario, ¿no?
Bueno, innovando en un entorno complejo, hay gran complejidad, volátil, incierto, cambiante, lo estamos viendo todos los días en las noticias, por diferentes fenómenos que tienen que ver hasta con el cambio climático, cómo influye eso en los incendios, cómo influye eso en nuestras costas, cambios sociopolíticos, amenazas y oportunidades que son globales y que en muchos casos no proceden de esta industria. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a ver qué está pasando alrededor porque nos puede afectar esa ola que viene, ¿no? Un sector turístico que no es ajeno a ese entorno económico, político, geoestratégico en donde nos movemos, ¿no? ¿Qué es esto de la innovación? Bueno, la innovación hay muchas definiciones. Aquí lo que interesa es que cada uno de nosotros coja esa definición que le sea de utilidad, ¿no? Las definiciones son herramientas, ¿no? Definimos las cosas para poder luego actuar sobre ellas, ¿no? Tener alguna capacidad de cambiarlas. Bueno, innovar es generar valor transformando lo que hacemos. Bueno, esta idea del valor que se ha repetido mucho durante la mañana, y Juancho ya entrada lo decía, ¿no? Tenemos que obsesionarnos en crear valor, ¿no? Y lo demás vendrá luego. Bueno, crear valor en nuestra estrategia de marca, en nuestra experiencia de cliente, en los canales de distribución, de comercialización de nuestro producto, crear valor en nuestros modelos de negocio, cómo monetizamos esa actividad, dónde ganamos dinero, en el desarrollo de procesos, en el desarrollo de producto, ¿no? Ahí aparece. Grandes retos sociales, muy rápidamente, parte de ese mapa, de esa cartografía que tenemos que conocer porque es por la que nos movemos, ¿no? Bueno, cambios sociodemográficos, salud, bienestar, se decía, ¿no? El director general de Turismo de Extremadura lo comentaba esta mañana y el presidente de la Junta también. Bueno, es que hay cambios sociodemográficos, quiere decir con ese envejecimiento de la población, pero también con los más jóvenes que viajan, nuevas nacionalidades, con nuevas preferencias, sostenibilidad en los vigentes modelos de desarrollo, lo hemos mencionado esta mañana, tenemos que tenerlo en mente, energía segura, eficiente, limpia, polarización de la riqueza, transporte sostenible, inteligente, integrado, seguridad, protección, defensa, economía, sociedad digital. No me detengo en cada uno de ellos, es un mapa, los tenemos ahí identificados, tendremos que estar atentos, porque de alguna manera u otra, cada uno de ellos puede afectar partes de nuestros pequeños negocios, de nuestros pequeños destinos en nuestro día a día, ¿no? Grandes retos tecnológicos que se cruzan, ¿no? Porque muchas veces esto de la innovación surge cuando se cruzan unos retos con otros, unas necesidades nuevas que aparecen, unos perfiles de clientes nuevos con retos tecnológicos, que tiene que ver con todo eso, con Big Data, con Analytics, con los wearables, con la impresión en 3D, con la realidad aumentada, con la robótica, con el Internet de las cosas, con la economía de las plataformas, con el cloud, con las aplicaciones móviles, con las tecnologías del lenguaje. Bueno, todo eso aparece por ahí de alguna manera, ¿no? Alrededor de aplicaciones del cliente, de la conectividad, datos digitales, automatización, ¿no? Eso que llamamos industria 4.0, que también aplica al sector turístico, ¿no? Que transforma el modo como hacemos las cosas. 10 grandes retos del sector. En ese mapa hay cosas que están pasando que no se nos pueden escapar, que las podemos agrupar, yo las agrupo aquí en 10 ámbitos, ¿no? Retos sociales y sociopolíticos del entorno fuera del sector turístico, retos tecnológicos que están fuera del sector turístico pero que nos impactan y ahora retos del sector, ¿no? Decimos, oye, una industria cada vez más fragmentada, competitiva y compleja. Para todos es evidente que esto está sucediendo. Una industria cada vez más dependiente de la tecnología. Bueno, porque nuestros clientes son dependientes de la tecnología y nosotros también como empresas, ¿no? Una industria sometida a la lógica de la escalabilidad y el volumen, ¿no? Esto lo estamos viendo día a día en el modo como se comercializa en Internet y las dificultades que tenemos para captar un cliente al que nos resulta cada día más difícil llegar en ese canal cada vez más caro, ¿no? Una industria omnipresente, ¿dónde y cuándo la necesitéis, ¿no? Esto del omnicanal, se mencionaba esta mañana también, ¿no? Tenemos que estar pues, en el WhatsApp para interactuar con el cliente que va a llegar, que está de camino a nuestro establecimiento y permanentemente, ¿no? Y además en las redes sociales y además tenemos que estar en el teléfono porque no podemos descuidar la presencia offline. Bueno, todo eso permanente. Una industria en la que la disponibilidad, el precio y la provisión del servicio debe ser instantáneo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Si queremos jugar en el canal online con las reglas digitales, tenemos que ser capaces de jugar en ese omnicanal, multiplataforma, pero en tiempo real, ¿no? En tiempo real con una disponibilidad de reacción que muchas veces no tenemos, ¿no? Una industria en migración acelerada hacia el canal móvil, y lo mencionaba también Manuel antes, ¿no? Todos migrando hacia el canal móvil y del móvil vamos a las aplicaciones y de las aplicaciones estamos saltando a otra cosa que vendrá, ¿no? que es el lenguaje como interfase, ¿no? Y esto lo comentábamos antes, ¿no? Nos están diciendo, oye, vamos a tener un problema si empezamos a buscar solamente haciendo preguntas al móvil y no buscamos en una lista en un buscador donde nos salen 5, 10, 8 referencias, ¿no? Porque ¿cómo van a meter anuncios destacados dentro de esa conversación en la que vas a buscar la información, ¿no? Bueno, pero el canal móvil es fundamental, una industria dominada por los dueños del tráfico, esos reintermediarios online que se llevan una parte creciente de esa tarta, porque son los que controlan el funnel de captación del cliente online,
una industria sometida a la presión de nuevos actores y nuevas reglas. Bueno, en la industria de la hotelería lo estamos viendo, en la industria del transporte de pasajeros, en la industria de la restauración, por todos lados, ¿no? Sostenibilidad, economía circular, destinos endémicos, que tenía que ver con lo que decía Juancho, ¿no? Centrémonos en esos aspectos locales, endémicos, que nadie nos puede quitar, que es lo exclusivo, que es lo que hace que seamos tan distintos de cualquier otro, ¿no? Ese endemismo, ¿no? Que, como ventaja, ¿no? Una industria en la que la recomendación y la prescripción de usuarios es un valor en alza, una industria de clientes muy diversos, digitales, curiosos, intensivos en uso de tecnología. Bueno, hasta aquí hemos visto grandes retos tecnológicos, sociales y de nuestro sector que interactúan permanentemente y que van transformando muchas cosas de nuestro negocio. ¿Cuánto me queda? ¿Para cuánto? ¿Para 10 o para 15? 15. Llevas 8. 8, vamos muy bien, ¿no? Bueno, porque en el mapa presentamos la cartografía, pero no entramos en el detalle de las cosas, no hay tampoco mucha más posibilidad, ¿no? Bueno, estamos en un campo de batalla. Esto es un campo de batalla, ¿no? El nuestro, de nuestro día a día, en la competencia con los establecimientos de alrededor, con los destinos que hay alrededor. Bueno, un campo de batalla donde la innovación tiene mucho que decir en esas técnicas nuevas de combate que tenemos, ¿no? Bueno, ese campo de batalla está delimitado por un espacio físico que es el móvil como plataforma. Buena parte de esa batalla sucede y cada vez más y de manera más intensiva en esa pantalla del móvil, en esa plataforma. Cómo estar ahí, cómo interactuar, qué interfaces, qué dispositivos hay. Parte de esa batalla tiene que ver con que queremos que el cliente se fidelice a nuestro establecimiento y no se fidelice tanto a nuestro comercializador. Tenemos un problema si el que fideliza a nuestros clientes es nuestro comercializador, no somos nosotros, ¿no? Reconocen, somos una marca blanca de nuestro comercializador. Bueno, de eso es lo que tratamos de oír, no solamente nosotros desde empresas pequeñitas y en el mundo de interior y en el mundo rural, sino desde las más grandes, ¿no? Las grandes empresas hoteleras multinacionales están obsesionadas por fidelizar un canal directo con sus clientes que no quieren que les pasen por las OTAs y por los meta searchers y por los reintermediarios, ¿no? Bueno, gran parte de las actividades y experiencias de los destinos no son transaccionales digitalmente. Bueno, uno de los grandes retos que tiene el sector por delante es esto. Bueno, han conseguido llevar toda la oferta de transporte de pasajeros al canal online, han conseguido llevar toda la oferta alojativa, incluso la no reglada, al canal online. Bueno, está por ver que sean capaces de llevar, ¿no?, estos reintermediarios, nosotros mismos, toda esa oferta de servicios y de actividades que son parte de nuestro endemismo local, esos servicios del destino al canal online. Pero va a llegar con sus disponibilidades, sus gestiones de precios, su sofisticación tecnológica, ¿no? Ese es el siguiente, la gran batalla se está produciendo ahí, ¿no?, entre esos grandes operadores, ¿no? Personalización y diferenciación contextualizada en tiempo real, en la medida que la tecnología lo permite, ¿no?, que tiene que ver con eso del WhatsApp, que desde ayer nos permite en tiempo real compartir nuestra ubicación. Ya no podemos hacer eso de que estoy saliendo, ¿no?, que llego, que acabo de salir del trabajo y ya estoy... No, pues comparte la ubicación que todavía no ha salido, ¿no? Pero bueno, son otros problemas, pero el territorio como plataforma, los Smart Destinations, lo mencionaba Manuel, si viniéramos aquí a hablar de nuestros proyectos tendríamos que hablar de destinos inteligentes, ¿no? Tenemos un programa específico para ayudar a los destinos a ser más inteligentes. Hemos asociado tradicionalmente esto de la inteligencia, esto de lo smart, a la tecnología. Bueno, pues tecnología es un facilitador, ¿no? Pero la tecnología se puede utilizar muy tontamente, ¿no? Y a lo mejor buena parte de lo que hacemos a lo largo del día es utilizar la tecnología tontamente y lo que queremos es convertir a los gestores de los destinos en más inteligentes en su toma de decisiones, ¿no? Y pasa por utilizar tecnología y utilizar otras cosas, ¿no? Y tiene que ver con gobernanza y tiene que ver con sostenibilidad y tiene que ver con innovación, con tecnología y con accesibilidad. Tenemos un modelo que estamos trabajando en algún destino extremeño que tiene que ver con este modelo de destinos turísticos inteligentes, ¿no? Bueno, el Big Data, del Big Data al Smart Data, ¿no? ¿Datos para qué? Muchos datos, vamos a recopilar, con Google recopila información, ya le encontraremos valor, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una capacidad limitada de digerir, recopilar información, tampoco nos volvamos locos, ¿no? ¿Cuál es nuestra información relevante para tomar qué tipo de decisiones? Bueno, pues a por ella, ¿no? Y el lenguaje como plataforma, que era algo que os avanzaba antes, y aparece en todo esto de los bots, los asistentes virtuales, bueno, estos... el otro día en Segitur teníamos una discusión, ¿no? Y dice, oye, hacemos todos los años una guía de aplicaciones móviles del sector turístico, ¿no? Y había alguien que me decía, oye, pero Carlos, pero si es que las aplicaciones móviles cada vez se van a utilizar menos. Ya estamos viéndolo, que muchas cadenas hoteleras interactúan con sus clientes, bueno, lo va a hablar seguramente Álvaro, lo mencionará, pero a través del Messenger, de Facebook, bueno,
o a través del propio WhatsApp y ya no utilizas la aplicación, ¿no? Empezamos a hacer páginas web porque nos dijeron que ahí estaban todos los clientes, todos migraron a las aplicaciones móviles y de ahí de repente se van a las plataformas de mensajería instantánea, donde pasamos más tiempo que en ningún otro sitio también, cada vez más, ¿no? Bueno, todo eso tenemos que estar alerta, ¿no? Y con esto termino, los 2 minutos que me quedan, efectivamente, bueno. Y entonces, quita la alarma, 2 minutos, y entonces aquí decimos, ¿qué vemos, no? Y entonces, y con esto termino el último mensaje, ¿no? Hemos hecho una cartografía muy rápida de una serie de elementos que permiten ordenar un poco todo este desaguisado, ¿no? Porque ves de muchas cosas, y yo lo ordeno ahí con retos, remarco algunas cosas. Bueno, aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo? Una piedra. Esto es una piedra, ¿no? Bueno, hace 3 millones de años alguien vio un cuchillo. Alguien vio un cuchillo. Alguien vio un cuchillo. 3 millones de años. Bueno, durante 3 millones de años, hasta hace 10.000 años, la única tecnología que ha utilizado el hombre durante 3 millones de años era la tecnología lítica, la de las piedras. Utilizábamos piedras y en piedras veíamos cosas. Transformamos las piedras, tecnología lítica. 3 millones de años utilizando tecnología lítica. ¿Pero cómo sobrevivíamos solo con piedras? Bueno, hace 8.000 años se inventa la primera metalurgia, utilizando el cobre. Empiezan a fundir, ¿vale? Y hace 80 aparece el plástico, ¿ok? Hace 80 años. Bueno, pues, somos sobre todo herederos de la tecnología lítica, de la de las piedras, ¿no? Porque alguien vio que era posible hacer un bifaz de una piedra. Bueno, yo digo, ¿qué vemos aquí? Bueno, alguien que está trabajando recogiendo cerezas, ¿no? Bueno, pero alguien ha visto que con esto, en el Valle del Jerte, es posible generar una actividad, un servicio, a partir de... Bueno, había alguien que no lo había visto y alguien que lo ve, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Un río, ¿no? El Tajo. Bueno, alguien vio que a lo mejor aquí era posible generar un recurso donde antes no lo había, ¿eh? Que además surge con un proyecto, en el marco de un proyecto europeo, y aparece el barco del Tajo, ¿no? Fantástico, Rafael Pintado, lo que, bueno, porque vieron que ahí había. Si cambiamos la forma de ver las cosas, cambian la forma de las cosas, ¿no? Y esto es algo que dije en algún momento y que luego Álvaro, en algún momento recuperó en alguna presentación y le escuché a él decir esto que había hecho. Y digo, pues lo voy a recuperar yo también, porque no me había acordado. Y creo, ¿no? Y de alguna manera, creer es crear. Creer es crear. Y innovar, de alguna forma, y es el último mensaje, y con esto acabo, bueno, tiene que ver con esa idea de que creer que algo es posible, ¿no? Y que una piedra se nos puede convertir en un cuchillo, ¿no? Entonces, oye, no nos asustemos con la tecnología, porque durante 3 millones de años, si estamos aquí es gracias a que éramos capaces de hacer tecnología con piedras, ¿no? O sea que, bueno, oye, muy bien, ya está. Ha sido... Pensaba que lo de los 15 minutos era de coña, pero lo has clavado. 15 minutos y 17 segundos. Le voy a pedir permiso a la organización. El que mejor se adapte al tiempo, un jamón. Porque... No es justo. Sí, el incentivo tenía que estar antes. Fernando. Lo digo porque ya la organización quiere, vamos a intentarlo, que la última parte la dediquemos a algunas preguntas por parte del público, si llegamos a poder cumplir con ese tiempo. Sí, podemos llegar. O jugáis un jamón. Pues seré breve, intentaré también. Muchas gracias lo primero a la organización por invitar al ITH a participar en estas conferencias. Del ITH tenía unas transparencias, pero como decía Carlos, las voy a saltar. Trabajamos con José Luis Ascarza, con CETEX, con la Asociación de Hoteleros de Extremadura. Trabajamos también con el clúster de turismo, trabajamos con Optitour, con Rural Gest. En fin, hemos tenido presencia en Extremadura de cuando en cuando y seguimos trabajando en la medida de lo posible. Desde el ITH trabajamos por juntar lo que estaba comentando Carlos, las piedras, la tecnología, con lo que necesitan los hoteles. Dependemos de la Confederación Española de Hoteles y hay un campo amplísimo donde trabajar, porque en España somos líderes en el sector turístico, hay 15.000 hoteles y dentro de los 15.000 hoteles hay muchos que son de grandes cadenas, pero la mayoría, 10.000 hoteles, son hoteles pequeños, hoteles independientes y sobre todo hay mucho que innovar porque el cliente cada vez está demandando cosas distintas. Entonces, si queremos seguir al cliente, que esa es la base de cualquier negocio, si queremos responder a las necesidades del cliente, tenemos que darle lo que el cliente quiere y, como decía Juancho esta mañana, y un poquito de wow. Entonces, tenemos que estar muy cerca del cliente y la tecnología, no sé si afortunado o desgraciadamente, eso nos lo permite. Como decía, si sale la presentación,
voy a pasar por delante de lo que dice y hace el ITH y vamos a hablar un poco, y aquí Carlos me lo has puesto, entre comillas, y perdón por la palabra, a huevo, porque él decía, no sé cómo has dicho, creer es crear, y yo tenía otra que no es ver para creer, sino creer para ver. Y cuando ponía la piedra digo, es que es exactamente eso. Tienes que creer que detrás de esa piedra hay un bifaz, porque efectivamente detrás de la piedra hay un bifaz. Y tienes que creer que está ahí para luego poder verlo y enseñárselo a los demás. Entonces, yo creo que muchas veces esto de la innovación es algo muy fácil de hablar, pero muy complicado de llevar a la práctica. Todo lo que decimos cuando estamos hablando es muy, muy fácil, pero cuando luego lo tienes que aterrizar y ponerlo en tu negocio es complicado. Y por eso, básicamente, los 8 minutos que voy a utilizar es para poner ejemplos. En Madrid está de moda. Madrid, entre comillas, está subiendo mucho desde el punto de vista de destino turístico, entonces algunos hoteles en Madrid, como el Hotel Mayorazgo, que es el que tenéis aquí abajo, el Hotel Mercure, que es el que está arriba, han dicho, pues vamos a hacer el producto turístico que nosotros tenemos. Hombre, son hoteles que están en el centro de Madrid, que están muy posicionados a determinadas actividades de toros, de restauración en el centro de Madrid, pues vamos a hacerlos castizos. Al Hotel Mayorazgo, que está al lado de la Gran Vía, lo que han hecho ha sido ponerle un mantón de manil en la fachada, y el Hotel Mercure está decorado con productos, imágenes turísticas de Madrid. Dices, y esto es un poco más de lo mismo, pero les funciona porque se están especializando en ser los hoteles más típicamente madrileños de Madrid, que es un poco redundante, pero les funciona. ¿Tiene sentido que esto lo hagan todos los hoteles de Madrid? No, pero si te posicionas como el hotel típico madrileño, el Hotel Mayorazgo desde hace muchos años está forrado siempre de japoneses, porque los japoneses cuando van a Barcelona quieren algo muy típicamente barcelonés y cuando van a Madrid quieren algo muy madrileño. Entonces ellos se han dado cuenta que para este tipo de clientes necesitas determinadas cosas y luego darles qué es lo que quieren, que es, en este caso, ser algo muy madrileño. No sé si lo reconocéis porque ayer estaba en Valencia con Juancho y ellos sí que lo reconocieron. ¿Esto sabéis dónde es? Es un hotel Barceló en Benidorm. Este hotel está en Benidorm, es un 5 estrellas gran lujo, el Asia Gardens, y está en Benidorm. Entonces, desde el punto de vista conceptual, me dicen, ¿dónde vas a poner un hotel, entre comillas, con conceptos tailandeses y de gran lujo para bla, bla, bla? Dicen, en Benidorm, no tiene ningún sentido. Benidorm como destino turístico es un destino turístico para británicos de clase media, media-baja, que van con tour operación, sol y playa, 3 estrellas, alcohol barato y paquete cerrado. Pues sí que hay un nicho de clientes que tienen asociado a Benidorm otro tipo de cosas. Muchos de ellos son gente que de joven efectivamente ha ido a este modelo de sol y playa con tour operación durante muchos años y cuando tienen dinero quieren seguir yendo a Benidorm para recordar ciertas cosas, pero a un hotel de 5 estrellas. También funciona para temas de negocio y demás, pero en Benidorm ya hay unos cuantos hoteles de 5 estrellas. Y dices, pues no tiene mucho sentido. Si te especializas, innovas y pones algo distinto donde no existe, si hay un nicho de clientes que lo está demandando, esto tiene sentido. Desde el punto de vista de producto, para un hotel pequeñito, 3/4 de lo mismo. Esto es Alicante, el hotel del juguete. Vamos a poner un hotel en Alicante. Tengo un hotel en Alicante. ¿Cómo hago para salir de la competencia en precio? Pues vamos a tematizar el hotel y, en este caso, el hotel del juguete para que los niños vean algo diferente y muchas veces cuando tenemos que conseguir viajar, tenemos que viajar en familia, hotel para familias especializado en niños y, en este caso, es el hotel del juguete donde cada habitación es algo distinto para el niño. Entonces, se especializan en un nicho de cliente que consigue que esto funcione. Esto es una cadena que también nació en Valencia, Casual Hoteles. Son hoteles de 1, 2 y 3 estrellas. No penséis que esto es algo... Nació hace 5 o 6 años con un hotel / hostal en Valencia que tuvieron que remodelar. Y además lo decía Juan Carlos, dice, y es que lo tenía que remodelar sí o sí porque es que esto antes era un hotel de mala fama. Lo tenía que remodelar y que dije, pues vamos a empezar a especializar y los baños que tengo no los voy a tocar porque están muy bien, porque están estilo vintage. Entonces, si encontráis los hoteles Casual Hoteles, muchos son vintage y otros son minimalistas. ¿Por qué? Porque para hacer la reforma era lo más barato. Pero como se han especializado desde el punto de vista de artes, teatro, del mar, han conseguido poner en mercado un producto que está trabajando en calidad-precio, unos precios muy competitivos, pero al cliente le da un argumento adicional para buscar que no es el precio. Están luchando en la liga de los precios de hoteles que tienen una buena calidad-precio a un precio muy, muy ajustado, pero te dan un puntito más que es la especialización. Y hace 6 años tenían un hotel y ahora van por 12 en toda España. Vale, desde el punto de vista de especialización ya está todo inventado en el tema de solo adultos. Siempre cuando voy con mi mujer de vacaciones, los hoteles que nos gustan son donde te dicen no, en la temporada de verano solo adultos, aquí no se admiten niños y demás. Entonces, aquí empezaron con el solo adultos, esto ya es el solo adultos con algún tipo de promoción y marketing y este de aquí, que si no lo veis bien, están en pelotas los dos, es porque es solo adultos nudista. Entonces, dentro del solo adultos está todo inventado. Si tengo el todo incluido, no tengo el todo incluido, si tengo alcohol, si no tengo alcohol, pues ya hay solo adultos para nudistas.
Luego ya la concepción que cada uno tenga de ese hotel, porque los nudistas básicamente como colectivo no son parejas de 30 años que se van por ahí, sino que son familias y que muchas veces son personas mayores, pero se consiguen especializar dentro de un producto que al final termina siendo un commodity. ¿Cuál es el hotel solo para adultos que hay en este destino? Oye, pues mira, aquí hay dos, y hay uno que es nudista y otro que es textil. Y desde el punto de vista de cliente esto te permite ver cosas distintas aunque estés dentro de un propio segmento. Hipersegmentación. Y aquí otra vez en Benidorm, Javier García Cuenca, Magic Costa Blanca, vamos a poner hoteles con atracciones acuáticas para que, y Javier, que tiene hoteles que en principio son para familias, para que los niños se lo pasen muy bien, para que tengan zonas de splash, grandes piscinas. Oye, y conceptualmente esto que para las familias y los niños les va muy bien y consigo fidelizarles, aparte de otros atributos que tiene su cadena, a los chavales de 18 o 20 años este tipo de producto también les gusta. Desde el punto de vista de producto, casi los toboganes, las zonas de splash y las piscinas que tiene que poner son las mismas. Eso sí, desde el punto de vista de target de cliente, uno va enfocado a familias y otro va enfocado a los chavales de 18 o 22 años que lo que quieren es juerga y pasárselo bien con, y claro, si los juntas a todos en el mismo tipo de hotel, las vacaciones son perfectas. Grupo de despedida de solteros con grupo de despedidas solteras. Y tenéis ahí todo un parque acuático para hacer lo que os dé la gana y luego tenéis barra libres y tenéis todo incluido. Entonces, conceptualmente, el producto es casi igual, lo que pasa que a la hora de segmentar quiénes son los clientes, consigue segmentarlos de manera muy diferente gracias a modelos conceptuales. Y aquí dos que van jugando casi a lo contrario, que es vamos a intentar competir en precio, vamos a forrar todos nuestros hoteles de IKEA y vamos a sacar un producto smart cost, en vez de llamarlo low cost, para darle al cliente exactamente lo que quiere, pero con unos mínimos de calidad bastante ajustados. Bed4U se llama esta cadena que empezó en Navarra y esta otra son B&B, que es la anterior Sidor Moteles, que también era una cadena low cost, ahora ya van, no sé cómo lo llaman, Econochic y Smart Sleep. Son hoteles minimalistas que tienen lo justo, pero duermes bien, desayunas bien y tienes una buena ducha. Pues poquito más. Eso sí, saben que el principal driver que tienen es, uno, estandarización, para que todos mis clientes sepan qué es lo que se van a encontrar, y dos, precio, que el precio sea lo más competitivo posible. Y ya están haciendo marca para diferenciarse del resto. Y por acabar, al final también tenemos a los grandes que consiguen que un destino que en principio el Ushuaia, la historia del Ushuaia, en Ibiza, creo que os la podéis saber, estaba el chiringuito Bora Bora en la playa de Embosa, que era la playa más larga que hay en Ibiza, pero que era muy trayera, todo apartamentos 3 estrellas, 2 estrellas, hoteles, entre comillas, trayeros para tu operación, debajo del aeropuerto, los aviones pasaban por encima. Entonces, los señores matutes dicen, tenemos aquí unos apartamentos que no estamos terminando de rentabilizar, ¿por qué no cogemos el concepto este de chiringuito en la playa que salen todos los programas de televisión, estos de Hola Hola y demás, donde la gente está de fiesta en la playa durante el día? Ojo, en Ibiza se prohibieron las discotecas de día y se prohibieron las discotecas al aire libre. Entonces nosotros vamos a hacer un hotel. Es un hotel, pero el hotel tiene discoteca al aire libre y durante el día. Y programamos de 6 a 12 de la noche para que no compita con las discotecas que tenemos detrás. Entonces consiguen poner un concepto encima de la mesa que es distinto a todo lo que existía en Ibiza, que rompe porque efectivamente hay una demanda que lo está buscando y al lado luego hacen la Torre del Ushuaia y al lado en el Hotel Don Toni dicen vamos a seguir ampliando el Ushuaia con Torre Ushuaia y luego vamos a poner la nave. No, vamos a traer un concepto distinto que es el Hard Rock y entonces ponen el Hard Rock Ibiza. Y como les va bien, luego ponen el Hard Rock Tenerife. El Hard Rock Tenerife está en un barranco, desde el punto de vista turístico, no tiene nada, no tiene una playa que sea nada del Otro Jueves, está lejos de casi todos los sitios, pero el hotel es un destino en sí mismo. Todo el que va al Hard Rock de Tenerife dice que la experiencia es brutal. Yo no he estado, me encantará vivirla si alguna vez voy por allí, pero han conseguido diferenciarse dentro de un producto. Vamos a ir a Tenerife, al sur, a un hotel más o menos similar a todos, y ellos han conseguido hacer marca. No hace falta hacer estas grandes inversiones. Nosotros desde el ITH tenemos propuestas como estas de realidad inmersiva, donde puedes recrear en una habitación cualquier tipo de paisaje o de película, pero al final el mensaje es que no tenemos que pensar que está todo inventado, que la innovación al final permite diferenciar el producto turístico que tengamos, porque como comentaba muy bien Carlos, toda la parte de comercialización se va a complicar muchísimo más. Eran las páginas web, luego fue a través de las SOTAs, los metabuscadores, ahora tendremos que hacer búsquedas en los chatbots, en robots, en el lenguaje natural. Toda esa parte cada vez se va a complicar más. Lo que tenemos que hacer es hacer único nuestro producto y diferenciarnos de la competencia, porque si no, nos va a quedar competir en precio. Y la innovación es lo que va a permitir que cada vez podamos sacar la cabeza e intentar ser más rentables. Muchas gracias. $11 minutos.
ya sabemos lo que hace un madrileño por un jamón. Ahora vamos a ver lo que hace un catalán por un jamón. Josep. Pues probablemente en esta competición un catalán aquí va a ganar, cosa que es difícil. Inocular la innovación en el ADN de la empresa. Me lo he apuntado, lo acaba de decir esta mañana en su ponencia Juancho. Y hace 7 años, cuando arranqué el Aula Internacional de Innovación Turística, en un momento en el que el sector turístico español estaba hecho unos zorros, una de las primeras cosas que pregunté es si había conciencia de que la salida de aquel marasmo tenía algún nombre. Todos los miembros de la muestra me dijeron, en un planteamiento muy mayoritario, que era la única vía para ser más competitivos. Desde entonces vengo haciendo cada año un estudio sobre cómo los miembros del sector turístico español, hoteles, hoteleros, restaurantes, transporte, distribución, sector público, empresas de ocio, entretenimiento, se comportan ante la innovación. La sorpresa este año es de que prácticamente me está dando un comparativo bastante cercano a lo que está ocurriendo en los otros sectores, cosa que hasta ahora, en los 6 años anteriores, no lo había conseguido. Muchas veces porque dentro del sector turístico confundíamos una mano de pintura anual a una fachada, le acabamos diciendo innovación, cuando los procesos de innovación, como el Instituto Tecnológico Hotelero está planteando, son unos planteamientos muy claros. Lo que a mí me interesó es saber o ver si existe una curva de interés por la innovación y, por ejemplo, nos estamos encontrando que mientras se mantiene un grupo consistente de hoteles, de restaurantes, de distribución, etcétera, que no han entrado, yo creo que ni entrarán en el tema de la innovación, el resto de los porcentajes que se dedican a la innovación dentro de las inversiones de las empresas turísticas va creciendo año a año, sobre todo a partir del 2013, cuando ya los planes de contingencia de las grandes empresas, de las medianas empresas, las desinversiones que hubo que hacer, las fusiones, adquisiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero me interesa remarcar que en el grupo de las pequeñas empresas se está produciendo un mantenimiento continuado del nivel de inversión en innovación y esto nos coloca ante una realidad que nos permite augurar que ese sector, que fundamentalmente es de pequeñas y medianas empresas, con unos grandes que están abriendo caminos nacionales e internacionales, están consolidándose en el mercado. Interesante constatar que mientras en el primer periodo de mi secuencia lo que ocurría era que la mayoría de las empresas que invertían en innovación lo estaban haciendo en tecnologías, la segunda parte del periodo, a partir de estos momentos, de 2016 y 2017, se ha producido un cambio radical. Interesan las tecnologías, cómo no, interesa la marca, cómo no, pero lo primero en lo que apuntan las innovaciones es en la creación de productos, en la diferenciación de los productos, y esto lo podemos ver tanto en la hotelería como en la restauración, como en el resto de los sectores.
Y un segundo aspecto que me ha interesado muchísimo, porque prácticamente todos los ponentes que me han precedido y el ponente principal y el director general han hecho mención a ello, es que cuando les estamos preguntando sobre los ámbitos de innovación, disculpe, estoy muy controlando mucho el tiempo por lo del jamón, cuando les estamos preguntando a qué dedican las inversiones en innovación, nos están diciendo a plantearlas desde la orientación al cliente. Cuando ya estamos en condiciones efectivas de conocer qué es lo que quieren los clientes, es justo en este momento en el que nuestros empresarios están planteándose, por ejemplo, están planteándose procesos de co-creación. El cliente, en la era de la economía colaborativa, quiere intervenir y está dispuesto a intervenir. El cliente que nos pone a parir o nos ensalza en TripAdvisor o en otras redes, en definitiva lo que nos está diciendo es quiero participar en la creación de este producto. El cliente que viene a nuestros establecimientos rurales o de cualquier otro tipo nos está diciendo muy claramente no solo que quiere levantarse a buscar cómo se combina el buffet esta mañana, sino que quiere intervenir, participar, organizarse sus propias cosas. Primero, co-creación, y después nos está diciendo que quiere trabajar a través de redes. No vamos a insistir en que la innovación hoy o pasa a través de la digitalización o este proceso no va a funcionar. Voy a acabar diciendo dos cosas. Una primera es que me han aparecido 4 grandes grupos ante la innovación, a partir del porcentaje de innovación que están desarrollando en sus empresas. Me han aparecido cuatro grandes grupos y la mayoría de las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, los encontramos en los grupos de inversión, de innovación moderada y de innovación media, que resulta que sus porcentajes dedican entre 1 y el 2% y dedican entre el 2 y el 4%, resulta que son los promedios mayoritarios que utilizan las empresas españolas. Aquí pueden mirar cada uno de los grupos y quiero decirles las conclusiones principales del estudio que acabamos de presentar poco antes del verano, en el que a mayor inversión en innovación, las empresas turísticas dedican mayores esfuerzos a la orientación al cliente, co-creación y redes. Los mayores esfuerzos en innovación se realizan en el área de creación de nuevos productos superando las tecnologías y que la reducción de costes ya no es el principal objetivo que se están planteando las empresas turísticas. Branding, formación en nuevas tecnologías, reorganización y nuevas funciones, comercialización y venta son las características que nos están marcando. Inocular la innovación en el ADN del sector turístico. Copio la frase. ¿Por qué motivo? Yo deduje, por lo que me dijo el sector turístico español hace 7 años, que era la única vía de ser competitivos. Y para acabar añado otra. O innovamos constantemente o el cliente que nos está viniendo cambia. No sabremos quién es. El entorno en el que estamos cambia. Y si no estamos constantemente en esta vía de innovar en nuestra empresa, en nuestros procesos, estamos perdiendo el tiempo o lo perderemos a medio y largo plazo. Gracias.
No. Menos de 10 jamón, minutos. ¿Tengo jamón o no? Por ahora tienes jamón. José Luis, lo tienes difícil. El turno de Andalucía en la competición. Pero mira, lo vamos a intentar, Bueno, vamos a ver, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a Turismo de Extremadura, la verdad que es un placer estar aquí en esta tierra. Yo a todos los empresarios que estáis aquí, sea dentro del sector turístico, del subsector o de la actividad que seáis, pues os preguntaría cuál es vuestra principal preocupación, ¿no? Entonces, yo creo que si aquellos que seáis del ámbito del alojamiento, pues muchos de vosotros me diréis que vuestra principal preocupación es, bueno, por una parte, que tenéis un coste de intermediación elevado, que solamente vendéis a través de terceros y, bueno, que tenéis ahí un margen importante. Además de que no conseguís, pues quizás, tener una estabilidad en la demanda suficiente pues para poder atender, digamos que vuestras empresas, poder desarrollar vuestras empresas de una manera más estable. Y aquellos que estéis en un ámbito más de actividades, pues quizás simplemente es que no se han encontrado esos canales de llegada al cliente adecuados como pues para poder sobrevivir, subsistir o crecer a medio y largo plazo. Y esa es la realidad, por lo menos, que nos encontramos en gran parte del turismo del interior, en toda España, pero también en muchas pequeñas empresas, ¿no? Realmente hablamos mucho de innovación. A mí la verdad que el concepto de innovación no me gusta mucho porque, bueno, yo llevo en esto de la innovación 10 años. Como decía Manolo, pues nosotros pusimos en marcha Andalucía Lab en el año 2007 y, bueno, pues cada vez que le intento explicar a mi madre a qué me dedica y le cuento que hablo de innovación, pues la verdad que no me termina de entender, ¿no? Entonces quizás sea un concepto un poco complejo. Yo ahora mismo realmente hablaría de otros dos términos porque creo que el lenguaje es importante, ¿no? Por una parte, de optimización. Por una parte, de optimización y por otra parte, de conveniencia o economía de la conveniencia. Si aquellos empresarios que estéis pensando en a través de qué plataformas, partners, socios, empresas estáis vendiendo y están concentrando el poder de mercado, os vendrá a la mente, seguro, una serie de empresas muy concretas, ¿no? Antes preguntaba quién es la empresa fundamental en la intermediación en Extremadura. Bueno, pues ahí se nos van a venir a la mente empresas muy claras, ¿no? En el ámbito del turismo, pues por ejemplo, Booking.com sería un agente clarísimamente destacable y líder en el sector turístico, y fuera del ámbito turístico, en el retail ocurre igual. Por ejemplo, Amazon, ¿no? También nos vendría a la mente este ejemplo. ¿Destacan? ¿Son empresas innovadoras? Quizás es una afirmación un poco disruptiva, pero ¿son empresas innovadoras estas empresas? Realmente, donde en gran medida están desarrollándose con enorme éxito y están destacando, es en que son empresas muy óptimas, es decir, optimizan mucho todos los procesos. Y vosotros como clientes los estaréis observando permanentemente. Están optimizando continuamente. Y además son empresas de esto que yo venía a llamar antes la economía de la conveniencia, en el que la flexibilidad, el precio, la rapidez, etcétera, están también siendo excelentes en el manejo de estas variables. Por supuesto, no es cuestión de competir en precio, es cuestión de competir en ser óptimos, también trabajar en la optimización, que no es solamente una cuestión de precio, ¿no? Nosotros, desde Andalucía Lab, ¿cómo tratamos de ayudar a este pequeño empresario en este, digamos, escenario complejo en el que se encuentra, ¿no? Pues básicamente lo que tratamos es de acercar al empresario dos elementos, o ayudarlo mediante dos elementos, ¿no? Por una parte, no sé si está, no está la web de Andalucía Lab, pero bueno, si la veis, pues veréis un poco nuestras actividades, pero sin entrar en detalles. Básicamente hay dos líneas de trabajo. Uno, acercar conocimiento al empresario, y dos, establecer conexiones. Y os explico por qué tiene que ver esto con lo que hablábamos antes de la optimización o de la innovación. Lo podemos, digamos, que considerar de esta manera. Acercar conocimiento. ¿Acercar conocimiento por qué? Porque si no tenemos conocimiento, no tenemos criterio para, digamos, que ser capaces de ni entendernos con nuestro proveedor tecnológico, ni saber qué tenemos que priorizar. Os pongo un ejemplo, digamos, de actual, absolutamente actual. No sé si sabéis alguno de vosotros lo que es el protocolo HTTPS en las webs, ¿vale? Pues es un protocolo. Si vosotros entráis en una web, vais a vuestra dirección web y veréis que muchos de vosotros tenéis, si tenéis un alojamiento, HTTP, y otros tendréis HTTPS, ¿no? Bueno, hoy en día, a día de hoy, en octubre, esa diferencia es muy importante, porque si vosotros tenéis HTTP y no tenéis HTTPS, los motores de búsqueda y los navegadores os penalizarán, sin entrar en más detalles. Evidentemente, estos gigantes de los que hablábamos antes van un paso por delante
en la mayor parte de las pymes en la implementación de estas, digamos, entre comillas, novedades tecnológicas que realmente están al alcance de todos nosotros. Pero es que quizás lo que nos falta es que no sabemos que eso es crítico, es muy importante y que lo podemos implementar y que lo tenemos que implementar ya y que no es costoso. A eso me refiero con conocimiento. No sé si me explico. Me refiero a ese tipo de conocimiento, un conocimiento asequible a todos nosotros, práctico y que afecta de forma inmediata en nuestro desarrollo, en nuestros resultados, ¿no? El conocimiento no se acerca de manera pasiva, no se acerca de manera que nosotros, todos los que estamos aquí, os estemos intentando transmitir un mensaje. Probablemente el conocimiento se crea de manera participativa y activa, haciendo cosas. Y eso es lo que tratamos de hacer. Organizamos talleres, acciones diferentes, con distintas denominaciones, pero con un hilo conductor, que aprendamos haciendo y que además se va relacionando con la otra elemento que forma parte de la columna vertebral de las actividades, que es estableciendo esas relaciones. Es decir, nosotros nos unimos varios empresarios, esos empresarios se ponen de acuerdo del mismo subsector o de distintos subsectores o fuera del ámbito del sector turístico, pero terminan colaborando, aprendiendo haciendo cosas y construyendo cosas de manera participativa y estableciendo relaciones de confianza entre ellos. Que eso es realmente lo que va a conseguir que se desarrollen proyectos con mayor alcance, más ambiciosos y con mayores posibilidades. Como os digo, conocimiento. Y en segundo lugar, estableciendo conexiones. Y esto de las conexiones también se puede ver con un ejemplo muy evidente. Además, digamos que la idea me ha venido esta mañana. Al salir del parador, había allí, a mí me gustan mucho los vehículos clásicos de los años 80 y había allí una Volkswagen Caravelle preciosa del año 85, creo que era, no sé si la habéis visto. Maravillosa. Bueno, pues probablemente, vinculándolo con lo que decíamos antes, pues son unos señores mayores, jubilados o de mediana edad, no lo sé, que se han dado el capricho de viajar por España, tienen matrícula extranjera, con ese vehículo se han alojado en el parador, fantástico, realmente un producto espectacular. Bueno, pues es un producto de octubre fantástico en el que si somos capaces de identificar quién mueve grupos vinculados con amantes de los coches clásicos, pues probablemente tenemos muchas posibilidades de conseguir unos clientes o unos consumidores en un momento en el que nos viene bien, ¿no? Es establecer esas conexiones. Y para eso se trabaja, pues, digamos, mediante la organización de eventos, grupos, focus group, etcétera. Pero son un poco las dos líneas, ¿no? Ya para finalizar, no sé si me lleva el jamón, pero bueno, voy a intentar finalizar. Para finalizar, vamos a ver. Hay también un concepto que creo que es importante en el ámbito en el que nos estamos moviendo, y Juancho lo decía antes, yo estoy totalmente de acuerdo, que no sabemos nada y que tenemos que estar en aprendizaje continuo. Y a mí me gusta hablar de lo que llamo estrés digital, o estrés innovador o estrés en general. El estrés no es malo, de por sí, tiene muy mala prensa, pero el estrés no es malo. El estrés, siempre y cuando no te bloquee en tu actuación, sino que lo que consiga es que te mantenga activo para interesarte y seguir aprendiendo y darnos cuenta que tenemos que ir adaptándonos, ir cambiando, ir adelantándonos, será muy positivo. Y esa es la actitud en general que como profesionales, como empresas tenemos que tener, porque esa es la actitud que tienen esas empresas que hoy en día pues, han ganado una posición de mercado a la que nosotros, si queremos obtener más valor, tenemos que dirigirnos, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Jesús, tú como eres local, no sé si vas a pelear por el jamón, pero que sepas que se lo... Yo creo que se lo voy a ceder, para que se lleve un buen recuerdo y un buen sabor de boca de aquí de Extremadura, ¿no? Es lo justo y necesario. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todos los asistentes. Perfecto. Es un placer, yo como cacereño de nacimiento, es un placer siempre venir aquí a esta capital del norte de Extremadura, estar hoy en Plasencia con todos vosotros. Agradecer a la organización la invitación al Clúster de Turismo de Extremadura por estar hoy aquí. Y luego felicitar a todos mis compañeros ponentes de esta mesa redonda, Adriana, Carlos, Álvaro, Josep, Luis. La verdad es que es un placer escucharos y haber compartido este ratito con vosotros. Muy bien, yo quiero hacer hoy una distinción. Se ha hablado mucho sobre la innovación en cuanto a tecnologías, herramientas vinculadas a todo esto del Big Data y demás. El clúster lo voy a presentar como una herramienta dedicada y enfocada y relacionada directamente con el factor humano, con los recursos humanos, porque es el poder que tiene el clúster. El Clúster de Turismo de Extremadura es una AEI, una agrupación empresarial innovadora, formada por 77
empresas, entre socios colaboradores y socios de pleno derecho, y ese es su poder, el recurso humano, en que pequeños, grandes y medianos empresarios juntos cooperemos, busquemos sinergias y podamos competir con esas grandes empresas que existen en el mercado. Muy bien. Voy a empezar con una frase, como decía el filósofo inglés del siglo XVI, Francis Bacon: el hombre sabio crea más oportunidades de las que encuentra, porque al final se trata de esto, de crear oportunidades de negocio y de hacer dinero, evidentemente. Los empresarios y todos los empresarios, si no hubiera una motivación económica, tampoco tendría mucho sentido, ¿verdad? Bueno, el clúster como objeto de innovación turística es un instrumento poliédrico que tiene una propuesta de valor concreta, tanto para empresas como para agentes del entorno, ya sea centros de conocimiento, agentes de formación, del sistema financiero, de la administración pública o el territorio donde se ubican. Representa un nuevo lenguaje, una forma de trabajar que sirve esencialmente para mejorar la competitividad de estas empresas mediante acciones en el entorno donde compiten, ¿vale? Y para ello deben existir una serie de factores que son obligatorios para el buen funcionamiento de los mismos. El intercambio de conocimiento, porque al final los clústeres donde nacen es del conocimiento de estos de todos los empresarios que se reúnen, ponen su granito de arena y son capaces de hacer algo grande, algo aún mayor. Soñar. El binomio público-privado, algo esencial. Hoy en día administración y empresarios tienen que ir de la mano. Otros modelos que ya quedaron obsoletos, hoy es el nuevo modelo. Trabajo de equipo. Siempre mejorar los resultados. 4 ojos siempre ven más que 2. O sea, evidentemente, cuando en el clúster y somos muy participativos, nos reunimos, hay que escuchar todas las opiniones y se sacan muchas más conclusiones. Y todo esto da lugar a una nueva gobernanza. ¿Ok? Los objetivos de un clúster. Entender el negocio y sus diferentes modelos. Hay que entender el entorno, o sea, los clústeres hay muchos tipos. El otro día yo estaba en Canarias en un encuentro nacional de interclúster y hay clúster de arquitectura, de industria, de turismo. Entonces, cada uno son los principales conocedores de su sector. Hacer que las empresas ganen y sean competitivas, como he dicho, al final la motivación económica está ahí. Hay que ganar dinero. Y para eso hay que ser competitivo. Si no somos competitivos, no podemos jugar y competir contra otros. Retener y atraer el talento, muy importante. Cuando todos tenemos, sobre todo en el clúster, empresas muy innovadoras, con muchísimos conocimientos, y eso hay que retenerlo. Y aparte, lo que viene de fuera, que vamos también a traerlo para que esté con nosotros y siempre aporte más, un valor más, vayamos allá. Intercambiar todos esos conocimientos. Como he dicho, el clúster es una herramienta que nace para y desde el conocimiento de los propios empresarios. Generar esa innovación a través del conocimiento, creación de nuevas empresas. Se pueden crear nuevas empresas y crear nuevas empresas, crear futuro, en este caso para nuestra región, para Extremadura. Cohesionar el territorio. Ayer compartimos una velada muy agradable con todos los invitados, salimos por aquí, por Plasencia, a cenar, y unos compañeros del País Vasco y de Navarra me comentaban precisamente: oye, es que Extremadura, sois enormes, sois grandísimos, tenéis una cantidad de territorio. Claro, nosotros en el País Vasco, Navarra, La Rioja, nosotros somos muy pequeñitos. Esto vale para cohesionar este territorio, para acercarnos a todos. Generar internalización de las empresas. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado. Con un solo clic, y además inmediato, isofacto, podemos llegar a Los Ángeles, a Nueva York, a Antananarivo o a Sydney. Tenemos que jugar en esas ligas. Tenemos que jugar. Porque hoy en día el cliente internacional. Mejorar la calidad del entorno es otro de los objetivos, tanto de las empresas como todo el entorno en la que están, ¿no? Y mejorar el diálogo entre empresarios y administración pública, porque se puede hacer de hilo conductor. Y creo que además hay que hacer de hilo conductor. Y hoy, como he dicho, no se entiende este binomio sin la administración y los empresarios. Una cosa muy importante, y voy a volver a hacer referencia a mi viaje a Canarias, o sea, me pareció muy interesante la realización de estos viajes de branch marketing, que al final no es otra cosa
que ir a otros lugares donde están ejerciendo esas buenas prácticas, conocerlas y traérselas para instaurarlas, porque hay modelos de éxitos también fuera. Entonces, esos modelos hay que implantarlos y para eso hay que salir fuera y conocer y analizar esas buenas prácticas para tomarlas como modelo de éxito. Y, como no, siempre lo digo, cooperar para ganar. Hoy en día hay que cooperar, hay que buscar sinergias entre los empresarios que somos más pequeños, como he dicho, medianos, grandes, pequeñitos, porque solo de esa manera podemos competir contra otras empresas. El trabajo de equipo siempre mejora los resultados individuales y el talento no se contagia por osmosis, la ilusión sí. O sea, si yo hablo y os transmito ilusión, probablemente la gente y el público se ilusione, pero hay que transmitir esa ilusión. Y la unión de los socios como herramienta para mejorar la competitividad. O sea, yo creo que la unión es básica en cualquier ámbito de la vida. Y la unión hace la fuerza, como dice el refrán, ¿no? Y buscar y explotar esos motores de interconexión entre las distintas empresas que nos hagan ser más fuertes y más competitivas. Yo creo que me he ceñido más o menos a los 6-7 minutos que pedíamos, pero el jamón, como hemos dicho, se lo vamos a ceder para que se vayan con buen sabor de boca. Me reservo la sorpresa para... ¿Has terminado? No. Detengo el tiempo. No. Un minutito más. Sí. Y para terminar, empecé mi intervención con una frase. Como os he dicho, me gustan mucho las frases y los refranes populares, el que me conoce lo sabe. Y bueno, voy a utilizar una frase de uno de los grandes maestros de la cocina, que es Ferran Adrià. Dice que el sueño de cualquier persona que haga innovación es ser polémico. La novedad siempre te costará. La creación y la innovación son una actitud ante la vida. Por eso os animo a todos a que creáis, inventéis y apostéis. Gracias. Reservo la sorpresa de quién es el ganador para el último momento, porque la verdad, toda esta prisa era para intentar realmente poder disfrutar de algunos minutos, porque teniendo tanta inteligencia y tanto conocimiento aquí arriba, no poder disfrutarlo un poquito más. Voy a pedir permiso a Margarita. Casi nos hemos comido todo el tiempo, pero podemos robar 5 minutos para, mientras os pensáis alguna pregunta, pues si la tenéis, yo quisiera lanzaros 2 muy breves casi, de una frase de respuesta para poder aprovechar todo ese conocimiento, como os digo. Estamos en un congreso de turismo de interior. Algo que define al turismo de interior es la atomización de los productos. Hoy es una representación, lo que hay aquí. No hablamos de grandes empresas, hablamos de pequeños empresarios, además de muchos y variados segmentos, estudiantes también. A mí me gustaría preguntaros, ¿cuál es el reto que identificáis para un territorio como pueda ser Extremadura en concreto, pero si queréis ampliarlo al rango general del turismo de interior? ¿Cuál es el reto que tiene, y lo hacemos en el orden inverso al que habéis hablado la primera vez, el reto que tiene el turismo de interior respecto a la innovación y en el que debería focalizarse su primera acción? Bueno, pues yo creo que el primer reto del que nos metamos es la formación. Formación para llegar a esa innovación. Y sobre todo estos estudiantes que comentabas ahora, o sea, que se formen y sobre todo luego que se especialicen. Formación y especialización. Perfecto, rápido, así me gusta. José Luis. Sí, yo para las empresas les diría que cuiden a los clientes que tienen como si fueran oro, que cuiden a su base de datos, a sus clientes, a sus usuarios. Fidelización y mucho cuidado con los clientes que ya tienen, porque adquirir un cliente nuevo es muchísimo más complicado, sobre todo hoy en día, que mantener a los que ya tienes. Josep. Por suerte, las empresas de turismo de interior no han cometido las grandes aberraciones que se han hecho en la costa y algunas de las que ya se están empezando a desarrollar en las ciudades turísticas principales. Dicho esto, y teniendo en cuenta de que la tercera revolución del turismo, después de la primera, turismo en la playa, en torno a la playa, segunda, turismo urbano, esta tercera revolución se consolidará en la medida en que se planteen ofertas muy ajustadas para los clientes con unos altos niveles de contacto directo con ellos para saber exactamente qué es lo que estos clientes quieren. Álvaro. Pues desde el punto de vista de la formación, fundamental, eso siempre, porque tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Desde el punto de vista público, el gran debe es la promoción.
la promoción del turismo interior, pero de una manera colaborativa, ligando con lo que decía Carlos, promoción del territorio y de la marca. Marca Plasencia, marca Jerte, pues no lo sé, pero desde luego, como decía Juancho esta mañana, bajo el paraguas de la marca España. Entrarán por Barcelona, entrarán por Madrid, pero en algún momento tenemos que hacerles llegar que esto es un producto, y aquí va para la parte privada, que es un producto diferente. Y entonces los empresarios lo que tienen que hacer es diferenciarse, como decía Juancho esta mañana, contar historias. Yo no sé muy bien por qué, si cuando éramos pequeños, desde pequeños nos acostumbran a que nos cuentan cuentos, y yo creo que durante muchos años contándonos cuentos desde que somos pequeñitos, al final de mayores también nos gusta que nos cuenten cuentos. ¿Por qué? Porque nos hace sentirnos especiales. Entonces, desde pequeñitos nos hacen sentirnos especiales porque nuestro padre o nuestra madre nos dedica tiempo y cariño a contarnos una historia. Cuando somos turistas nos pasa exactamente igual. Nos gusta que nos cuenten una historia. Entonces, vamos a intentar especializarnos en producto y en el servicio, porque la parte de comercialización para los pequeños va a ser muy, muy complicada. Carlos. Pues no sé, yo sí recomendaría quizás que los empresarios que están aquí presentes dediquen tiempo a reflexionar sobre lo que hacen bien y lo que hacen mal, ¿no? Que a veces estamos corriendo en una dirección y no hemos parado a pensarnos si es hacia esa dirección, hacia donde queremos ir, ¿no? Que ellos mismos conocen mejor cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, a conocerse mejor, ¿no? Y luego yo creo que en una empresa lo más complicado siempre es crear y construir capacidades nuevas, ¿no? Cuidar las que tienes, las capacidades que son tus recursos, que son tus trabajadores, y focalizarte en si esas capacidades que tienes son las que te sirven, o necesitas otras nuevas, o necesitas invertir más en transformarlas, ¿no? Adriana. Uma vez estamos aqui num congresso sobre turismo de interior, inovação sim, inovar sempre, qualificar-se sempre, mas nunca esquecer a autenticidade, as tradições e a hospitalidade, porque não há nada que nos deixe mais deprimidos ou que nos cause uma má impressão ou não atinja as nossas expectativas do que irmos à procura de uma certa experiência no interior de um país, de uma região, do que quer que seja, e chegarmos lá e darmos de caras com pessoas frias, pouco hospitaleiras, com a falta da ruralidade que nós muitas vezes procuramos, com a natureza crua e com as pessoas autênticas, de sorriso rasgado, aberto, e uma boa lareira e um bom copo de vinho e um bom prato de comida em frente, em cima da mesa, que é o que as pessoas procuram. Fugir deste rebuliço cosmopolita e das metrópoles e procurar experiências verdadeiras e autênticas. Inovar sim, mas atendendo a estes pressupostos. Os pedía una frase, habéis cumplido, ahora os voy a pedir una palabra para terminar, o un concepto prácticamente. Aprovechando esa visión que tenéis vosotros desde fuera, estamos hablando, excepto en tu caso, Jesús, estamos hablando desde Andalucía, desde Cataluña, desde Madrid, esa visión, ¿cuál es el valor que identificáis en un territorio como este y el que muchas veces cuando lo vemos desde dentro, desde nuestro propio territorio, no somos capaces de identificar lo que tenemos y lo que realmente supone para nosotros una oportunidad? Con esa visión que tenéis, ¿cuál es el mensaje o la palabra o el valor o el concepto que al auditorio gustaría lanzar en el sentido de esto es lo que tenéis, que no tiene nadie y queréis explotarlo? Si queréis hacemos así y terminamos, a no ser que haya una pregunta del público. Autenticidad. Carlos. Álvaro. Yo, la autenticidad, totalmente de acuerdo, pero la autenticidad digital. Por favor, todo esto digitalizarlo, porque si no, cada vez nos vamos a quedar un poco más fuera de juego. Carlos. También con la autenticidad, sí, autenticidad. Josep. Personalización de la oferta y contacto directo, abro paréntesis, digital, con los clientes. José Luis. Estar por descubrir es una ventaja. Jesús. Extremadura, la nueva perla del Mediterráneo. Una tierra entre dos países. Creo que... Muy bien. No sé si terminar con este aplauso, porque es una buena forma de terminar. Si hay una pregunta muy rápida por parte del público o terminamos ya. Una, muy rápida.
Viene el micro. Un momento. Decía que buenos días, Antonio Carrasco de AC Soluciones. Esta pregunta va para Carlos Romero. Por favor, Carlos. Nosotros somos una empresa de base tecnológica que apostamos por el turismo 2.0 y una de las líneas de actuación y desarrollo nuestro es la realidad aumentada. Teniendo en cuenta que la realidad aumentada tiene como base la realidad virtual, me gustaría que vosotros desde Segitur, que manejáis una información que es poder muy privilegiada, me dijera o me analizara si la aplicación de la realidad virtual para las visitas y recorridos turísticos puede ser un acompañamiento, una fortaleza o debido a un cierto sedentarismo, puede suponer una amenaza en el momento que una persona diga ¿para qué desplazarme y conocer algo cuando con una simple gafa, con la tecnología y la innovación y la calidad que hay, puedo tenerlo desde el sofá de mi casa? Muchas gracias, Carlos. Es difícil, pero es muy rápido. No es una amenaza, creo que es una oportunidad. Creo que alguien que lo vea en realidad virtual siempre en real va a ser mucho mejor y te va a animar a visitar el destino, ¿no? Yo os invitaría a todos a visitar nuestro espacio de Fitur Know-How Export en la próxima Feria de Fitur, donde vamos a tener un espacio donde va a haber empresas de tecnología, de realidad virtual y realidad aumentada presentando sus innovaciones, ¿no? Y es una buena manera de conocerla de cerca y de interactuar con ellas, ¿no? en el mes de enero. Para responder también, yo creo que la diferencia que hay entre el turismo virtual y el real es la misma que hay entre el sexo virtual y el real. Cada uno tiene su aplicación, cada uno tiene sus gustos, son dos grandes negocios, pero la diferencia es esa. Josep, mejora eso. Imposible, pero como ya tengo el jamón no me preocupa. A ver, desde mi punto de vista, que es desde la visión privada y que los negocios privados tienen que ser fundamentalmente liderados por empresarios privados que se asocian en clústeres como el que tenéis y los otros, sí que pienso que el sector público debe estar allí para abrir nuevos caminos. En un momento en el que el acceso a los Big Data, el conocimiento exacto de lo que quiere el cliente hoy, quiere esta tarde y quiere esta noche y mañana, sí que creo que habría un espacio de colaboración con la Junta, con los ayuntamientos, para confeccionar los primeros bancos de datos que una vez fueran tranquilamente utilizados, explotados por el sector privado y rentabilizados, el sector público pudiera dedicar ese dinero a otros cometidos. Muy bien, pues muchas gracias. El jamón ha sido para Jesús. Yo creo que los demás un lomito y un aplauso.